No, porque yo le dije lo que él quería escuchar. Y la gente sale bien y te dan tu buena ofrenda y gloria y te vuelven a invitar. En los púlpitos ministramos a Jehová, pero todavía la palabra no nos ha sido revelada, porque hay profecías que te la acomodan. Hay pastores que te dicen, mire, predíqueme de esto y no me predique de aquello. Y lo grande es que muchos han caído en eso. ¿Qué usted quiere que le predique? La superfe, la prosperidad. ¿En qué usted quiere que le hable? Sembrando división, pleito, ira, contienda. A veces yo veo a esas personas y yo digo, si se ven físicamente se van a entrar a trompar y a balazo y a puñalar y a todo. Porque la ira que demuestran, la violencia, Dios no es dominicano. Dios le bendiga, mi gente. Sean bienvenidos a esta su plataforma Hostes TV. Para nosotros es una bendición. Reciban un abrazo de parte de nosotros. Nos gozamos de una manera especial porque hoy tenemos la visita de un pastor, y puedo decir que para mí es más que un pastor porque es mi pastor ya que es mi padre, pero no por eso no crean que yo lo voy a chancear. Aquí vinimos a gozarnos y vamos a hablar de un tema muy bonito. Nos acompaña nuestro pastor Ezequiel Araujo. Un aplauso, por favor. Él nos honra con su presencia en este lugar. Recordar que fue de los primeros que nos dio la oportunidad. Así es. Cuando empezó este proyecto, cuando estábamos empezando hace como 2 o 3 años más o menos, él nos abrió la puerta de su casa para hacer los primeros programas de nosotros. Eso es así. Y eso se lo agradecemos, lo tenemos pendiente. Nos acompaña también nuestra hermana Rosy, se puede presentar. Amén, amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad de poder compartir junto de nuestro amado pastor Ezequiel Araujo y de mi amado hermano Junior. De verdad que somos bien bendecidos de poder estar en esta plataforma. Así es. Queremos empezar hablando de un tema que quizás por mucho tiempo sea mal interpretado, pero tenemos la dicha de tener un hombre de Dios que quizás no sabe todo de la Biblia, pero tiene gran conocimiento de parte de Dios, y es sobre el tema de cómo identificar la voz de Dios. Si daríamos una introducción sobre eso, no me correspondería a mí, porque yo simplemente soy hoy el que hace las preguntas, y mi hermana Rosy también me va a acompañar. Una u otra opinión, pero aquí las preguntas vienen para el pastor. Pastor. Saludes, pastor, saludes. Sí, saludes, claro que sí. Dios le bendiga, Shalom Adonai a la gente. Amén. Mucha la paz del Señor para todos. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Cada vez que uno ve una oportunidad así para llevar el mensaje, llevar palabra de Dios, para mí es un gran honor y un privilegio. Así que bendigo este proyecto. Ya no es un proyecto, ya es una realidad. Amén. Lo creemos. Amén. En el nombre de Jesús. Jóvenes visionarios, jóvenes con mucho deseo de hacer cosas con excelencia y con mucha calidad para nuestro Dios. Amén. Así que le habla a su hermano pastor Ezequiel Araujo. Estamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, El Renuevo en el sector de Valiente. Ya ustedes saben, soy un hombre felizmente casado y tengo 3 niños. Alaba. 3 niños, ya estamos grandes, mis hermanos. Pero nada, vamos a iniciar. Y ahora sí, pastor, quisiéramos que usted nos dé una pequeña introducción sobre lo que es la voz de Dios o identificar la voz de Dios. Y empecemos por ahí. Yo creo que la comunicación es vital para todo. Si usted no se comunica, creo que somos entes sociales. Sí, Dios nos creó con una capacidad de interactuar, de hablar, de comunicarnos. Y escuchar la voz de Dios es como escuchar la voz de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Y debemos de mantener como esa comunicación cercana. Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a interpretar a Dios, porque también hay un tema de interpretación que es muy importante. Así que creo que este tema de cómo identificar la voz de Dios es importante. Amén. Así que gloria a Dios. Bueno, ya que usted nos dio una pequeña introducción sobre ese tema,
¿Qué tan cierto sería escuchar a una persona? Wow. Escuchar a una persona decir, Dios me ha hablado. ¿Y qué nivel de moral tiene que tener esa persona para poder expresar esa palabra, de decir, Dios me habló? Lo primero es que no podemos descartar que Dios habla. Dios habla. Amén. Claro que sí. Dios habla. Pero el segundo punto que tú traes es el carácter de esa persona a quien Dios le habla. Sabemos que Dios puede hablar con muchos sentidos. Dios te puede hablar para que hable a otro, pero también te puede hablar para corregirte. Así es. Entonces, si alguien me dice, Dios me habló para una corrección mía, claro que le entiendo. Ahora bien, que Dios me diga, Dios me habló para decirte a ti, es más complicado. Ay, Dios mío. Porque antes de Dios utilizarme a mí como un vaso, como un canal, es como este recipiente. Esto, si yo estoy tomando jugo de tamarindo y le voy a echar agua, yo tengo que primero limpiar este vaso. Y creo que ahí es que está el punto. ¿Cuál es el carácter de esa persona que le hablan a otro? Que Dios me dijo y que te diga que tiene que dejar esto, cualquier tipo de mensaje. Sabemos que por ahí dicen, bueno, hasta la piedra hablarán, pero hay que tener carácter en esto. Sabemos que hay un desorden, sabemos que hay algo que se está saliendo de control y por eso este tema me apasiona, porque se está hablando de hablar en nombre de Dios. Muy profundo. De tomar el nombre de Dios para decir, Dios me dijo que te diga. Yo creo que Dios es tan bueno que primero me va a hablar a mí y me va a decir, me va a corregir a mí, y después que me corrija a mí, entonces yo podré ser un vaso. Ahora bien, no hay perfección en el hombre. No existe la perfección. Así es. Ahora bien, nosotros tenemos que tener un espíritu humilde para que cuando nosotros podamos hablar a otro, no hablarle con cierta altanería. Entonces creo que por ahí Dios va a limpiar los vasos y si el vaso no está limpio hay que examinarlo. Amén, amén. Realmente este es un tema impactante, es un tema que yo sé que va a ser de grande bendición para aquellos que nos escuchan, que nos ven. Y es un tema que va a llevar también una sanidad interior en la vida de cada hombre y de cada mujer para poder tener un mayor conocimiento y un mayor entendimiento al escuchar la voz de Dios, para poder identificar la voz de Dios cuando habla al hombre, cuando habla a la mujer. Amén. Y en ese mismo tenor, amado pastor, ¿usted considera que nosotros, los seres humanos, estamos en capacidad de escuchar la voz de Dios? El ser humano, capacidad, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así es. Dios ha puesto en Eso es un tema nosotros, profundo, varón. Dios ha puesto en nosotros algo de, nosotros tenemos algo de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, creó un muñeco y ese muñeco estaba inerte, ese muñeco estaba silente, no se movía, no hacía nada, hasta que sopló aliento. Y ese aliento está en nosotros, eso de Dios. Entonces creo que sí, el ser humano tiene, Dios lo ha dotado, somos espirituales, somos seres espirituales atrapados en un cuerpo humano. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Seres espirituales atrapados en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque este estuche que nosotros tenemos no lo es todo. La humanidad, este cuerpo es simplemente como un estuche, ya lo dije, esto es un estuche. Lo más importante es lo que llevamos dentro. Sí tenemos la capacidad, sí tenemos esa puerta abierta, venir ante el trono del Señor con confianza, acerquémonos a Él creyendo que le hay. Entonces eso es lo que el enemigo nos quiere ministrar, que no podemos, que Dios no puede tener una comunicación, que nuestra humanidad, que no podemos, que somos débiles. Oye, pero somos entes espirituales. Dios nos creó, nos formó, nos hizo con propósitos eternos. Entonces sí, hermano, vamos a predicar. Tenemos la capacidad de que Dios hable con nosotros. eso es un tema que se va mucho más allá, porque lamentablemente en estos tiempos las personas no les interesa
o no procuran escuchar a Dios por sí mismos. Y lamentablemente salen a buscar una palabra de Dios a través de alguien. Y es lamentable que yo te diga a ti, tú tienes la capacidad de que Dios te diga lo que tú tienes que hacer sin que otro tenga que decírtelo. Gloria a Jesús. Es así. Y cuando yo veo personas que andan detrás de un predicador, detrás de un profeta, detrás de una palabra, yo digo, pero ven acá, el mismo Dios que tú sientes es el que siente el profeta. El mismo Dios que te toca a ti es el mismo Dios que toca al profeta. ¿Por qué Dios no puede hablarte a ti? Gloria a Jesús. Es algo increíble, pero pasa muchas veces. Sucede. Pastor, ¿usted cree que Dios tiene algún interés especial en hablar con el hombre? ¿Y por qué? ¿Qué tendría que decirle Dios al hombre? Sí, Dios tiene un interés especial, muy especial, ya que el hombre, en el Génesis encontramos que todos los designios y los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Así es. Entonces, hay una generación que va pensando de continuo al mal, pero hay hombres de Dios que se han guardado. Ahora bien, el interés que Dios tiene de comunicarse con el hombre es advertirle de ese camino que llevan, llamarlo a un arrepentimiento. Y Dios tiene hombres especiales que lo va a utilizar para llevar su palabra o su voluntad, que es lo que Dios quiere con la humanidad. Aunque todos tenemos la capacidad de que Dios nos hable, pero no todos estamos preparados para eso. Dios ha puesto hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Dios ha colocado hombres, gloria al Señor, con un don, un ministerio, para que sean el canal de que podamos acercarnos a Dios y que Dios le pueda hablar a través de nosotros. Wow. Porque Moisés le decía, discúlpame, dele. Moisés le decían a Moisés, sube tú, habla con Dios y después lo que Dios te diga, dínoslo a nosotros. Ay, Dios mío. Porque no podía. Entonces, cuando Moisés bajaba del monte, bajaba entonces con su rostro resplandecido, que tenía que decirle, ponte un velo, porque lo que él transmitía, lo que reflejaba de estar en ese tiempo en la presencia de Dios, el pueblo no lo podía recibir. No lo podía recibir. Pero que usted predicaba el domingo sobre ese mismo tema. Entonces, viene una pregunta en ese mismo tenor. Caminar con Dios es tener una relación más íntima que simplemente escucharlo. Y hubieron personas en la Biblia que caminaron con Dios, que fueron amigos de Dios. Sin embargo, no lo escuchaban. Ay, bendito Dios mío, es más allá, es algo más allá escuchar la voz de Dios o tener una relación íntima, una comunicación, caminar con Dios, ser como Enoc. Vive Cristo. Sí, que no fue amigo de Dios, caminó con Dios y eran tan amigos que Dios le dijo, mira, te voy a llevar, no vamos a ir, porque me interesa, somos tan amigos que te voy a llevar. Entonces, para que continúen con las preguntas, me hiciste referencia de lo que predicábamos el domingo y nosotros como pastores y líderes, cuando vamos a predicar a la iglesia, Dios tiene que hablarnos. Así es. No es simplemente tú agarrar la palabra y soltar la palabra. Si Dios no te habla a ti, tú no puedes hablarle al pueblo. Tú tienes que escuchar la voz de Dios o dejarte dirigir por Dios para tú llevar el mensaje. Jesús le decía a Marta, no te he dicho. Lo que pasa es que Dios nos dice, entonces nosotros no podemos venir con una revelación nueva. Sí. Lo que le vamos a hablar a la gente, lo viejo, lo que está ahí, lo que sabemos, lo que está escrito, lo que siempre se ha hablado. Lo que siempre se ha dado. ¿Cuál es el problema? Que como estamos llenos de situaciones, como estamos llenos de condiciones, de sentimientos, de emociones y de deseos, que cambian. No es que Dios cambia, somos nosotros que cambiamos. Entonces Jesús tuvo que decirle, no te he dicho, o sea, le recordó, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces alguien lo que tiene que recordarte lo que ya Dios te ha ministrado. Amén. Que eres hombre de Dios, que Dios tiene planes, que tiene propósito contigo. Amén, amén. Verdad que nos seguimos gozando, amén, porque este tema está poderosísimo. Y continuamos con las preguntas. Realmente, pastor, estamos acostumbrados a pedirle cosas a Dios, pero
debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué tan difícil es saber escuchar la respuesta de Dios? Y es porque a veces nosotros le pedimos algo a Dios y realmente no está dentro de la perfecta voluntad de Dios lo que le estamos pidiendo. Y no son los planes de Dios. Y queremos escuchar la respuesta que nosotros humanamente queremos. Pero qué difícil es cuando estamos esperando la respuesta que nosotros humanamente queremos escuchar, pero que esa respuesta no es la que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. O esa respuesta no es la que nosotros creemos que queremos escuchar. Ay, Dios mío. Porque la que el Eterno tiene, siempre los pensamientos de Dios siempre son para bien. Amén. ¿Por qué es importante comunicarnos con Dios? Porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y conoce nuestro futuro. Gloria a Jesús. Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a orar, nosotros los pastores, los maestros, mire, si usted va a pedir, usted tiene que tener claro que no es lo que usted quiera. Dios. El apóstol dice, si ustedes piden y no reciben, es porque Aleluya. están pidiendo mal. Claro. Entonces cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y les decimos todo que sí, lo estamos mal criando. Así es. Entonces, todo lo que el cristiano, todas las teorías, caprichos que el cristiano quiera pedir, tenemos que tener, o sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le estemos pidiendo. Pero a veces nosotros le pedimos porque ahora me voy a echar un poquito más profundo. Nosotros a veces hemos recibido una palabra profética. Yo me veía viajando desde temprano, yo estando un niño, y yo le decía a mi papá, yo estoy viendo las luces de Puerto Rico. ¡Tarán! ¿Qué edad yo tenía? 6, 7 años. 8 máximo. ¿Y cuántas veces a mí me negaron visa? Porque no era el momento, no era el tiempo. Entonces eso quizá le pasa mucho. Wow. Y dice, Señor, pero tú me prometiste. Sí. Pero ahora no. Con lo que Jesús le dijo, le mandó a decir a Marta y a María, esta enfermedad no es para muerte, y el hombre murió. Ay, Dios mío. Porque Ay, son Dios. palabras, Dios te la ha dado, Dios te ha dicho que no es para muerte, y el hombre murió. Dios. ¿Dónde queda el pensamiento de aquel que recibe una profecía y ve que su hermano muere? Santo. Pero Señor, pero tú me dijiste. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado al Señor? Señor, tú me dijiste, tú me prometiste. Y hay muchas personas por ahí embarazados, llenos, robustos de tanta profecía, pero no se han cumplido. No se han cumplido. Entonces, en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo preciso que Dios tiene, eso se va a cumplir. Entonces, está pidiendo, aguanta un poco más. Como decía la pregunta de nuestra hermana Rosy, a veces se vuelve tan difícil que hay personas que se desesperan. Sí, Y la desesperación te hace olvidar la promesa. así es. Lamentablemente lo vimos en la Biblia varias veces, que por la desesperación y la gente no esperar en Dios, se olvida de la promesa y se aparta. Y apartarse trae malas consecuencias, porque a veces no es que Dios no quiere darte algo en un tiempo, pero conforme a tu conducta, Dios lo puede alargar o atrasar la recepción de esa promesa o tú recibir esa promesa. Porque el tiempo de Dios es perfecto, pero Dios hasta sabe si tú te vas a desesperar o no te vas a desesperar. Claro que sí. Realmente lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que Dios va a obrar en nuestro tiempo. Y el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, porque Dios es el tiempo y es el dueño del tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a adaptarnos al tiempo de Dios, no al nuestro. Eso es así. Eso es así. Aleluya. Wow, qué bendición. Mi gente, estamos en la plataforma de Hostes TV, que no se le olvide. Pero lo principal es que estamos tratando de llevar un mensaje que las personas están necesitando. Quizá hay muchas personas en las redes sociales que están viendo y disfrutando de otras cosas que les entretienen. Pero les aseguro que la palabra de Dios es el mejor alimento para el alma. Y nada, vamos a continuar. Pastor,
sabemos que Dios habla de diferentes maneras. Lo hemos experimentado. ¿Usted podría detallarnos algunas de las formas en las que Dios habla con el hombre? Estaba loco por tomar la Biblia, porque ya tenemos aproximadamente 20 minutos. 20 minutos. Tenemos 20 minutos y no hemos podido utilizar la inerrante, la infalible palabra de Dios, que es lumbrera para nuestro camino. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. ¡Wow! Muchas veces y de muchas maneras. No me gusta nunca ir a los extremos, pero hay gente que entienden que Dios solamente actúa de una sola forma o de una sola manera. Le inventan un patrón a Dios. Y quieren encasillar a Dios conforme a lo que ellos han aprendido, a lo que le han enseñado. Y debemos de saber que hay muchas formas de Dios hablar. Dios puede hablar audible. Entiendo que en el huerto del Edén Dios hablaba con Adán, y cuando habló de Adán habló de los dos, porque a los dos se le llamó Adán, a la pareja. Los dos eran Adán, hablaban y tenían una relación muy cercana. También Dios habla a través de profetas, que ahí dice que habló a los padres a través de los profetas. También entiendo que Dios habla en sueños. Dios habla en sueño. También Dios habla a tu espíritu, porque mucha gente, Dios le habla como una voz desde afuera, pero si Dios está en mí, que me hable adentro. Sí, hay mucha gente que piensa de que una voz que retumbó. ¿Cómo era la voz? Grave, llana. ¿Cómo era la voz? Pero mayormente sentimos que Dios nos habla a nuestro espíritu, nos pone nos identifica lo que está pasando, porque nosotros los pastores, como manejamos mucha gente, no nos llegan a veces las informaciones, pero ya Dios nos lo revela. ¿Quién te lo reveló? Porque la revelación que Pedro recibió, que cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces hay cosas que no nos lo revela carne ni sangre, pero sí nos lo revela el Padre. Entonces nosotros debemos de buscar que cuando vayamos a estar en comunión o en la presencia de Dios, ministrarle a gente, a líderes, a miembros de la iglesia, jóvenes, que Dios sea el que nos lo revele, porque se dice que el pastor es el ángel de la iglesia, y una de las formas en que Dios me lo revela, mira, va a pasar esto, y así mismo pasa. Entonces, voz audible, Dios te habla en tu mente y en tu corazón, Dios te habla a través de sueños, Dios te da señales, porque también las señales son un lenguaje. Amén. Entonces hay muchas formas de Dios hablar. Ahora bien, ¿cuál tú entiendes? Hay señales a veces que a nosotros se nos hace difícil ver, pero tenemos quizás a alguien al lado que quizás la ve por nosotros, y es una advertencia para nosotros mismos. Porque el profeta no vio el ángel con la espada, pero la muela sí lo vio. Y eso fue una forma de advertencia. De advertencia. Dios utilizó. Se me quedó en las definiciones de cómo Dios habla. La palabra profética más segura es esta. Amén. La Biblia. Así es. También Dios habla a través de los mensajes de los pastores. Porque antes de alguien predicar decimos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Y hacemos esa oración. Bueno, yo lo hago creyendo de que Dios me va a hablar a través de ese predicador que va a venir, o de lejana tierra, porque el que viene de lejos no conoce lo que está pasando. Porque si alguien se levanta y dice, bueno, aquí está pasando esto y esto, bueno, es que ya usted lo sabe. Pero si viene alguien de lejana tierra, mire, y trae una palabra, tú dices,
En verdad Dios habló, no hay más nada que decir. Así, amén. La palabra de Dios es clara, dice que en Dios no hay acepción de personas. En eso tenemos que estar claros, porque a veces hay algunas personas que piensan que Dios tiene niños y niñas lindas, y yo entiendo que no es así. Y por ahí vamos a hacer esta pregunta. Pastor, ¿todos podríamos identificar la voz de Dios o solo ese privilegio se le otorga a personas especiales? Identificar la voz de Dios. Wow. Yo creo que depende de esa relación que tú tengas. Porque cuando buscamos Samuel, primera de Samuel, dice que Samuel ministraba a Jehová en el templo, pero que la palabra de Jehová no le había sido revelada. Y eso es quizá lo que está pasando. Estoy asustado. Dice aquí, primera de Samuel, capítulo 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Dónde es que tú tienes que ministrar? En presencia de Jehová, no en presencia de Elí. Y sabemos lo que estaba pasando con Elí y sus hijos. Así es. Y la palabra de Jehová escaseaba. Wow. Dios mío. Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando alguien te dice, mira, varón, perdiste la visión. Mire, eso duele. Es un tema profundo. Eso duele. Gloria al Señor. Si nos metemos en eso, es mejor dejarlo ahí, el tema de la visión. Porque mira. Gloria al Señor. Y dice que Jehová comenzó a llamar al joven. Y Samuel. Y entonces, y esto puede ser un mensaje, un tema, mire. Para que no sé. Pero entonces el muchacho escuchaba la voz. Wow. Escuchaba la voz. Pero ¿para dónde iba? Porque estaba muy entretenido en eso. Dios mío. A él siempre, estaba pendiente a él. No Dios. estaba enfocado. Es que no le había sido revelada. Entonces, esa pregunta, lo que hay es, ¿se te fue revelada la palabra? O cuando tú oyes la palabra de Dios, ¿pan de tú coges? Dios mío. Cuando tú recibes, porque el joven Samuel, Dios tenía propósito, porque hay gente que tiene propósito. Ahora bien, ¿quién te va a formar? ¿Quién te va a ubicar? ¿Cuántas veces pasó? Y dice que Jehová llamó a Samuel como 3 o 4 veces. Y la última dice que Jehová se paró. No sé si fue literal, porque a veces cuando interpretamos, cuando entramos en el tema de la homilética o la hermenéutica, cuando entramos en estos temas de la interpretación, que Jehová se paró, no sé si fue, porque sabemos que Dios es espíritu, pero dice que se paró y llamó a Samuel. Porque déjame bajarme. No. Déjame bajarme. Ay, Dios mío. Tenemos que cuando escuchemos la voz de Dios, no vayamos donde hombre. Ahora bien, este hombre no había visión con frecuencia, perdió el llamado, perdió el ministerio. Y este muchacho cada vez que escuchaba la voz de Dios iba donde Elí. Tú me llamaste porque el muchacho era obediente. Y él dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero cuando vuelve y escuche la voz de Dios, escuche iglesia. Escucha. Shema significa, el Shema Israel significa escucha. Shema, gloria a Dios. Aleluya. Escucha. Cuando escuchemos la voz de Dios, vamos a correr a sus pies. Señor, háblame. ¿Qué tú quieres conmigo? Y eso fue lo que Elí le dijo. Cuando tú vuelves a escuchar la voz de Dios, habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces nosotros tenemos la capacidad de que Dios nos hable. Amén. Pero la palabra tiene que ser revelada. O sea que no tenemos que ser especiales. Solamente Dios que Dios tenga un propósito. Amén. Así es. Y si el tener propósito nos hace especial, creo que entramos en la categoría de especial. Amén. Porque Él no llamó a Omni ni a Fitness, que eran los hijos de Elí. Así es. Porque ellos estaban en pecado. Amén. Pero Samuel, si vemos la trayectoria, Samuel fue consagrado. Sí. Fue llorado. Ay, mi alma te alaba. Fue pedido. Un propósito para un propósito. Un propósito
embarazado, gloria a Dios. Y es lo que predicaba y hacía una connotación, porque ahora los científicos entienden, porque se entendía que el que definía el gen, el sexo, el género, era el hombre. Pero ahora los científicos están entendiendo que no, que la mujer, ay, mi alma te alaba. Y yo decía en mi mensaje el domingo que entonces esto confirma, porque la que estaba pidiendo un hijo varón, wow, un hijo varón, o sea, ella estaba pidiendo cosas específicas porque podía venir una hembra. Y después Dios bendijo a Ana y le dio hijos e hijas. Pero el primero tenía que ser varón. Aleluya. Entonces la promesa que ella estaba pidiendo, le dijo al Señor, yo quiero un hijo varón. Alabo. Usted sabe que hablando en ese mismo tema, sabemos que llegó un tiempo en el que Samuel cumplió con lo que tenía que cumplir y fallece, muere. Y nos damos cuenta que la única forma en la que Dios hablaba con Saúl, porque Saúl no tenía una conexión con Dios. Wow. La única forma en la que Dios hablaba con Saúl era a través de Samuel. Pero nos damos cuenta que Saúl estaba tan desesperado por escuchar algo que le dijera a Samuel, que él fue donde una divina para que hiciera subir a Samuel. Eso es muy profundo. Hiciera subir a Samuel de los muertos. Eso lo tratamos en un programa Muy bueno, por cierto. tremendo. Hiciera subir a Samuel. Entonces, la pregunta que yo vengo a traer con eso es que ¿cómo yo puedo darme cuenta cuando es Dios que me está hablando? ¿Y de qué manera yo lo puedo comprobar? Porque él desde que subió, de que ella dijo, veo entre los muertos a alguien que sube, él dijo de una vez, ese es Samuel. Yo entiendo que nosotros al tener tanto deseo, sentimiento y emociones, Satanás nos va a atacar por esos sentimientos, deseos y emociones. Así es. Y cuando, ¿qué hacen los brujos? No, que yo vine porque si yo qué. Donde lo que van a consultar a los brujos. No, que hay alguien que te está haciendo brujería, que tal cosa, que esto, que aquello. Entonces debe de haber filtros para saber si es Dios que está hablando, para usted darse cuenta que es Dios que habló, y sabemos que hay profetas usados de parte de Dios. Amén. Así es. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Que como el enemigo sabe que uno lo que está buscando es pero hay que ver el carácter de esas personas que están profetizando. ¿Se congregan? Podemos llamar a su pastor, mire, usted es el pastor Ay, Dios mío, Padre. de esos que andan en las redes full de afiche. No, es que esos, la mayoría no tienen pastores. No tienen No pastores. tienen pastores. No tienen Sierva, ahora usted me está asustando. No, es que Es no cierto. tienen pastores. Eso es cierto. No tienen pastores. Eso es No una se realidad. someten. Duran meses sin ir a la congregación. Hacen agendas sin antes consultar Consultar a con su- sus pastores, sin pedirle permiso. Y Si es- usted va a salir a predicar, lo primero que usted tiene que hacer es hablar con su pastor. ¿Para qué? Para que su pastor Una cobertura. esté orando por usted y usted Exacto. salga bajo cobertura. Exactamente. No que usted ande como chivo sin ley, porque usted tiene un pastor y tiene que someterse. Y la mayoría de esos predicadores, lamentablemente, que me crucifiquen si quieren, no tienen pastores. Que se quedaron en el Antiguo Testamento. Ay, Dios mío. Sí, y mira, yo no quería entrar en ese tema porque no es el tema, pero no sé por qué Dios lo pone, pero se quedaron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas iban de pueblo en pueblo y ellos era Dios que los dirigía, pero ellos no tenían líderes. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo ordenaba a Timoteo donde tenía que moverse. Entonces, ¿por qué mi líder, mi pastor, no puede, si él sabe mi ministerio, no puede él dirigirme? Tengo yo que hacer una agenda aparte. Entonces me quedo en el Antiguo Testamento para lo que me conviene, pero en el Nuevo porque me gusta la gracia. Y esos son los que nos van a profetizar, esos Así son es. los que nos van a poner mano. Ujú. Y no se sabe la transferencia que nos vayan a hacer. Porque hay transferencia a través de imposiciones de manos, rebeldía y muchísimas cosas más. Esos son entonces los que nos van a estar ministrando, lo que nosotros le vamos a decir a nuestros jóvenes, vayan a esa actividad,
vamos a escuchar palabra de Dios. Hermano, hay muchos que son literalistas. Cogen la palabra, ese mismo mensaje que me funcionó aquí, yo lo voy a dar allí. Y ya eso está, ese mensaje ya yo sé cuando vaya a meter la primera, la segunda y la tercera. Y si me funcionó allá. Pero mi hermano, usted oró. Bueno, yo, la gloria del Señor, que he tenido la oportunidad de ir a otro país y he tenido una agenda agitada, hermano. Uno lleva varios mensajes, pero uno tiene que orar, Señor, ¿qué mensaje llevo en este lugar? ¿Cuál es la necesidad de ese? ¿Cuál es la necesidad, hermano? Y la persona que me llevaba, el pastor Andy González, ojalá que pueda ver esto, se quedaba admirado, dándole gloria a Dios, porque la necesidad de... Yo una vez prediqué en un lugar, el pastor se veía muy lindo, muy bonito, pero tuve que predicar de sanidad, del estanque, cuando descendí el ángel, y hablé de 3 tipos de enfermos, y después comencé a ministrar sanidad, y yo no sabía por qué, y después el pastor me dijo, lo que pasa es que el pastor le están dando, lo íbamos a perder en estos días, tiene una enfermedad y tiene problemas. La esposa me llamó y dice que ya no contaban con él. Después fui a otro lugar y hablé y de parte del Señor, de parte. Así Dios es, se con la gloria de glorificó. Dios. Entonces, Dios habla, Dios ministra. Entonces nosotros debemos de dejarnos dirigir de parte de Dios, no todo el mundo. También he ido, cuando estuve en Boston, la gente, bueno, ¿y quién es usted? Conocemos a fulano, conocemos a tal pastor, pero usted no lo conocemos. Y yo le dije, yo lo entiendo, porque si usted no me conoce, no me va a dar su púlpito. Y así fue, y respeto eso, amén. Pastor, a la luz de la Biblia, ¿qué personajes bíblicos tuvieron la dicha de interactuar con nuestro Abba, con nuestro Dios? El Elohim, con el Eterno. Gloria al Señor. Mire, a través de la Biblia, Elías, vemos que Elías hablaba con Dios, y Dios hablaba con él. David, el principio, Adán, y estos profetas, todos los profetas tenían que tener una comunicación certera, y Dios tenía que utilizar estos hombres, porque cuando yo estudié teología, me decían que el profeta, la palabra más antigua del profeta era Nabí, y los Nabí tenían que tener el oído en el cielo y la boca en la tierra, porque era lo que Dios le decía, la situación del pueblo. Y cada vez, por ejemplo, David tenía el profeta Gad, tenía el profeta Natán, y mayormente cuando estos profetas se acercaban a estos reyes, también vemos que acá tuvo a Micaías. Entonces, estos profetas estaban escondidos, salían cuando Dios le decía que salieran a dar una palabra. A David, al rey David, le dijeron, mira, vino un hombre cuando él cayó con la mujer de Urías Eteo. Mira, vino un hombre que tenía muchas ovejas y otro que nada más tenía una. Llegaban para darle una palabra de restauración y confrontación, y decirle cuál era el pecado que estaban viviendo. Vemos que Micaías ¿Cuántos minutos de administración usted quiere? Sí, mire. Ay, Dios santo. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo tengo de todo, tengo un catálogo. Nosotros entramos en todo. Es así. Está haciendo así. Está así, hermano. lamentablemente. Hay gente que se están metiendo en las redes. Yo voy para la iglesia de Josías. Yo voy a ver, me voy a meter en el Facebook de la iglesia de Josías, cómo se llaman los líderes, y lo voy a comenzar a llamar por su nombre. Padre amado, ten misericordia. Y ahí están todos. Y ya después que tú tienes el nombre de ellos, te puedes meter hasta los mismos Facebook de ellos, a las redes sociales de ellos, y ya tú puedes ver cuál es el negocio que ellos están emprendiendo. Veo a alguien que está vendiendo carros. El niño está en el médico que estaba enfermo. Sí, ¿y cuál es tu nombre? ¿En qué año tú naciste? Todo eso es de las redes.
Mío, Padre. Todo eso está en las redes. Entonces, mis hermanos, Ya tú sabes. qué locura. Santo. Pastor, pero es que tenemos entendido que las señales eran para los incrédulos y ahora mismo las iglesias llenas de gente buscando señales. Sí, yo le doy su razón, porque si usted no tiene una vida íntima con Dios, Tiene que buscarse. tiene que buscar una Muy cierto. tiene que subir al monte, porque tiene que subir al monte, a veces como teníamos los cuartos, los celulares grandotes, para ver si buscamos una señal, porque no tenemos una relación con Dios. Y ese es el problema. Cuando me hablaron de este tema, yo sentí una necesidad en mi espíritu, porque hay personas que realmente andan buscando palabras proféticas, pero la palabra profética más segura es la Biblia. Dios mío. Si yo no leo la Biblia, entonces viene otro y me dice otra cosa. Lo primero es que Dios tiene que confrontarme a mí con mi situación, Amén. con mi búsqueda, con mi Eso es relación con Dios. Entonces, ahorita estaba hablando de filtros. Deben de haber filtros para saber si esa palabra que me están dando viene de parte de Dios. Tenemos que ser tan estrictos que yo creo que tenemos que tener unos estándares. Como usan las empresas. Si no cumple con ese Si no estándar, cumple, no viene de parte de Dios. Gloria a Jesús. si no cumple, no viene. Y esa es la realidad. Y lamentablemente sabemos que la Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Así es. Pero también cuando hay demasiada profecía hay problemas, porque si la profecía no viene de parte de Dios, la Biblia dice que tenemos que sopesar a los profetas. Si el profeta cuando habla, la profecía no se cumple, el profeta habló de su propia presunción, porque hay muchos que dicen que Dios me dijo y Dios no te ha dicho nada. Usted siente, usted. Que pero yo no. siento, que yo esto. Entonces debemos, iglesia, debemos de tener cuidado, Gloria a Jesús. porque muchos líderes de las redes, influencers, de no voy a mencionar nombre, pero ya usted sabe, Ese mismo. Sí. agarran y te desglosan la palabra, pero el texto sagrado no quiere decir eso. Y aquí en hebreo me dice que ahora él no está hablando por el Hijo. Vamos a tomar ese ejemplo del Hijo de Cristo. Gloria a Jesús. Ese ejemplo. Yo vi por las redes sociales uno de estos líderes que le respeto, no voy a mencionar su nombre, pero el que sabe y vio quizá el TikTok de él, que dijo que él no está de acuerdo que vayan a esas actividades, porque cuando prendan las luces y esto, que él no está de acuerdo con eso, porque la Biblia dice que si tú te juntas con ellos, va a participar, te va a ser partícipe de sus malas obras. Entonces que él no está de acuerdo que esos hermanos se junten con esas iglesias modernas. Ahora bien, mi pregunta es, ¿en qué guagua usted se sube? Ay, Dios mío. No hay música inconversa, o en el barrio que usted vive, no hay música, no ponen bachata, no ponen nada. Y ahora bien, el ejemplo de Cristo, ¿cuál era el ejemplo de Cristo? Porque aquí nos dice que ahora no está hablando por el Hijo. ¿Cuál era el ejemplo? ¿A quién Cristo se le acercaba? Que le decía, mira, entró en tal casa, en una casa de un pecador, de un bebedor, de un esto. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no debemos de predicar, porque los filtros son, cuando alguien te está hablando, no vaya a la iglesia de fulano, no me hable, apártate de esa gente. Dios nunca te va, no quiero hablar así porque Dios hace lo que Él quiera, pero hay filtros, hermano, porque el Shema Israel lo que se refiere es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Shema de Israel, ese es el escucha. Gloria al Señor. Si algo se sale de ahí, entonces ya no es el Shema Israel. Ya usted está predicando de sus Emociones. de sus emociones. No, que el reino de los cielos sufre violencia. Así no, hermano. No es esa violencia. No es esa violencia. Pastor, en ese mismo tenor, ya que usted habló un poquito, tocó el tema de la emoción, ¿existe alguna manera en la cual nosotros como creyentes creemos que estamos haciendo algo dirigido por Dios, pero lamentablemente no es así? ¿Y por qué sucede?
cuando no estamos claros del propósito o de una buena doctrina, una buena base doctrinal, bíblica, que cuando te estén ministrando algo, dígame, ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces, cuando no tenemos una buena base bíblica, tomamos protagonismo de lo que no es la visión de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, a veces creemos que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y él creía que lo estaba haciendo bien. Y cuando Dios ve a este hombre, se da cuenta que el hombre es íntegro o es apasionado en lo que hace. En lo que hace. Apasionado en lo que hace, pero no es lo correcto. Pero no está correcto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le cambia. Dios cambia su entorno y le dice, mira, lo que tú estás haciendo no es así. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es cambiarnos, transformarnos, formarnos en su carácter, en su molde, no en el molde de lo que me enseñaron, porque Dios no... Aleluya, lo dijo. Jesucristo no es dominicano, esto no nació aquí, el evangelio no nació aquí en República Dominicana. Alaba. El evangelio vino de por allá. Gloria. Incluso hasta la ropa, la vestimenta, Ay, Dios mío. lo que... Eso es cultural, Esa cultura, nosotros entonces estamos lejos de eso porque no nos parecemos. Entonces, pero la Biblia dice, Dios tiene un plan que dice toda tribu, lengua, naciones. Todo el plan de Dios es universal. Amén. El plan de Dios es para con todo el mundo. Así Pero hay muchas personas que no entienden eso. Suponiendo que una persona ha logrado identificar que Dios es quien le ha hablado, ¿verdad? Que Dios es quien le ha dirigido en algo o en todo lo que vaya a emprender, en cualquier proyecto. ¿Usted considera que esa conexión se puede llegar a perder? Oh. Interferencia y cosas. Está lloviendo. Se metió una señal. Aló. Se fue la señal. Se metió otra radio. Ay, Dios Porque mío. eso pasa, hermano. Pedro, un caso viviente, Pedro. Sí. Y eso pasa con todo. Ahí es que se mete la apostasía. Ay, Dios. Esa es la apostasía. Muchos apostatarán. Tú predicabas una cosa, ahora estás predicando otra. Ay, Dios. Tú tenías una base, ahora cambiaste esa base por una vaselina. Ay, Dios mío. Ay. Algo no sólido. Ay. Tenemos... Entonces ese era el proyecto entre Pablo y Pedro. No, lo que pasa es que Pedro lo que necesitaba era formación. No creo, porque hay cosas que se hacen con buen sentido. Amén, Exacto. amén. Eso es lo que yo Así. siempre he dicho, que la intención de Pedro no era la mala. La No. intención de Pedro era poder llegar a más personas. Exactamente. Alcanzar. Entonces Dios, como Dios escudriña nuestro corazón, hay cosas que no es que Dios la va a pasar por alto, pero sí, lo importante es que si somos gente con propósito en Dios, Dios se va a encargar de... Porque no, todos estamos en el proceso del barro, el alfarero, y Dios no va a utilizar otro barro, Dios te va a utilizar a ti, va a agarrar tus pedazos y te va a hacer como Él le parezca que sea. Ahora bien, esa conexión se puede perder. Se pierde, hermano, porque eso que hizo Saúl de ir a visitar a una bruja, hay cristianos que también, no que visitan brujos, pero se meten en algunas páginas extrañas y se desconectan totalmente. Ya no hay, está escaseando, como dice en Primera de Samuel, ya no hay visión con frecuencia. Por eso el hombre tiene que mantenerse en una búsqueda constante con Dios, porque esto se puede perder. El mundo está muy rápido, estamos muy ocupados, el mundo te pone muchas cosas, y a veces cuando nosotros no sacamos ese tiempo de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, es como un alimento para el alma. Cuando no tenemos eso, nos desconectamos. Hay momentos que se nos acaban los mensajes. Es que, amado pastor, por ejemplo, si yo mantengo una relación de comunicación con usted todo el tiempo, ¿verdad? Y llega el momento en el cual yo corto esa comunicación, dejo de hablar con usted.
ya no va a haber nada entre usted y yo que esté como vivo, ¿verdad? Que se esté alimentando, porque ya se perdió esa conexión, se perdió esa comunicación. Así mismo es el hombre con Dios. Cuando el hombre deja de orar, cuando el hombre deja de ayunar, cuando el hombre deja de escudriñar la palabra, entonces se va perdiendo esa conexión y va perdiendo la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Que se va a buscar otras cosas que no provienen, que no vienen de Dios. Entonces era como usted hablaba, se involucran, se introducen en otras páginas, van de casa en casa, de lugar en lugar, buscando, ansioso por buscar, escuchar una palabra de parte de Dios. Pero querido hermano, hermana, tú tienes la fuente ahí. Porque es que tú tienes un acceso directo. Eso es así. El velo se rasgó. Tú lo tienes directo, entonces tú no tienes que ir donde nadie a buscar una profecía, una palabra, donde tú tienes el que da la profecía, el que da la palabra, tú lo tienes en ti, dentro de ti. Entonces tú lo que tienes es que conectar esa conexión que tú la desconectaste, volver otra vez, hacer esa llamada, hacer esa llamada y conectarte de nuevo, recargarte de nuevo. Entonces tú vas a volver a escuchar la voz de Dios, porque Dios nunca va a dejar de hablarle a sus hijos siempre y cuando nosotros lo busquemos. Si no lo buscamos, no vamos a escuchar la voz de Dios. Bueno, cuando hay un ambiente como este espiritual, a veces no es necesario que Dios te diga, Josías. Aleluya. Entendemos que Dios, ahora mismo Dios está hablando. Amén, así es. Porque y Satanás conoce todos esos códigos, que el Señor lo reprenda. Él lo conoce, y cuando una de las propuestas que le hicieron a Daniel, que en 30 días nadie podía adorar a otro Dios. Lo que el enemigo quiere es que nos comuniquemos lo menos posible con Dios. Ni que oigamos la voz de Dios a través de su palabra, ni que nosotros hablemos con Él a través de la oración. Aleluya. Cuando perdemos esa comunicación, ese hábito de hablar con Dios y que Dios no hable, entonces estamos como ovejas sin pastor. Porque en San Juan capítulo 10, 27 en adelante dice, mis ovejas oyen mi voz. El trabajo de un pastor con las ovejas es día y noche, alaba, día y noche ahí, día y noche constante, vigilando, y nadie me la puede quitar, y yo lo llevaré a lugares de delicado pasto, y lo llevaré, porque las ovejas necesitan una orientación. Nosotros espiritualmente, como estamos tan conectados con lo material, por eso estamos tan conectados con lo material, necesitamos dedicarle más tiempo a lo espiritual. Porque Satanás sabe que somos un enemigo poderoso para él si nos mantenemos en comunicación con Dios. Así es. No quiere que oremos, no quiere que Dios no hable, porque si Dios no habla, Dios te va a decir, mira, aleluya, no va a bajar la dirección, porque ¿qué es lo que necesitan las ovejas? Dirección. Ser direccionadas. Ser direccionadas, ser dirigidos, porque Dios sabe que por ahí viene quizás el lobo o viene el león. Es tan importante, pastor, la conexión con Dios, que es algo tan personal, porque el pastor no está siempre para apoyarte. El líder no está siempre para apoyarte, para estar ahí, para decirte, mira, no haga esto, no haga aquello. Cuando hay una conexión, el espíritu tuyo se conecta con Dios y tú te manejas y caminas bajo los pasos que Dios te dice que dé. No siempre el pastor va a estar ahí para decirte qué tú tienes que hacer. Entonces, con ese tema de cuando se pierde la conexión, pasó como una sierva que llegó a la iglesia donde mi padre pastoreaba y le dijo, pastor, yo en serio vine a congregarme aquí porque me gusta cómo usted predica. Y por un mismo mensaje del pastor se fue. Entonces, ¿detrás de qué es que andamos? Santo. Estamos buscando palabra de Dios o palabra de hombre. O gusto. O algo que nos agrade. Sí, lo dije mal, es verdad. Porque Dios usa a mucha gente para dar la palabra, pero como ese ejemplo está muy bueno. Y escucha que me meta. Está muy bueno porque, oye lo que tú dijiste, por la palabra del pastor, ella fue entusiasmada a buscar su mensaje. Cuando esa palabra fue confrontada, óyeme papá, ahí se fue a otro precio. Sí.
Eso es así. Porque hay gente que entiende, bueno, ese pastor predica amor, pero yo creo que es el mensaje más poderoso, el amor. El amor, claro. Y la Biblia dice que el amor cubre multitudes de pecados, ¿verdad? Pero el hijo que es amonestado y castigado es el porque es amado por el porque amado. Entonces, si yo te amo, yo te tengo que decir, mira, Junior, esto. Mira, esto se debe de hacer así. Claro. Pero cuando entonces se confronta, la gente no quiere que lo confronten. Es difícil. La gente no le gusta que le diga, mira, y el pastor no siempre va a estar pasando paño tibio. Llegará un momento que Jesús le dijo a Pedro, hey, te lo reveló el Padre, pero en otra le dijo, apártate de mí, Satanás. Así es. Porque cuando hay que ser fuerte, carácter, porque Dios te puede hablar, sí, mi hijo eres tú, levántate, yo te voy a fortalecer, pero llegará un momento que el Padre te va a hablar, esto está mal, arréglese, esto no es así. Entonces Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Cómo Pedro pudo asimilar esto? Yo no sé, pero el que tiene propósito, Jesús en una ocasión el mensaje estaba duro, y le dijeron, mira, la gente se está yendo. Se está yendo la gente. Pero la respuesta de Jesús fue peor todavía. Fue más fuerte todavía. ¿Te quieres tú también? Parece que Jesús como que ese día amaneció medio cosa. Ese día amaneció medio cosa. ¿Te quieres tú también? Vaya con Dios. Es como cuando le están dando la pela a alguien. No, él estaba ese día como el día del templo. En antes daban pela con chancleta. Escúchame bien, escucha. Daban pela con chancleta. Y si había otro cerca por ahí, también le tocaba. Entonces aparentemente Jesús ese día tenía se vistió de papá y comenzó a dar un mensaje fuerte. Y la gente, pastores, tenemos que estar claros. Hay gente que se nos van a... Eso es lo que más duele cuando alguien se nos va de la iglesia. No duele porque una alma en la iglesia, mire, para nosotros cuesta mucho. Pero cuando un alma se va, uno hace un duelo. Escúchenme bien, estoy soltando código pastoral. Código pastoral, ¿eh? Código pastoral. Uno hace un duelo, eso le duele a uno, porque a veces se nos van y como que mire, pastor, esto, aquello, yo le agradezco. Hay gente que se van por la puerta ancha, mire, gracias, yo cumplí aquí, le agradezco mucho. Pero hay gente que se van y tú lo sabes ya porque están congregando al otro lado y no te llaman así como con el debido carácter y respeto. Eso es así. Pastor, y una preguntita. ¿Qué peligro nosotros enfrentamos? Porque sabemos, lo voy a ayudar lo voy a encaminar, como dicen. Sabemos que cuando una oveja se descarría o pierde la conexión con su líder o con Dios, se podría decir, se encuentra en muchos peligros. ¿Qué peligro nosotros como cristianos enfrentamos cuando perdemos esa conexión con Dios o dejamos de escuchar la voz de Dios? Porque escuchar la voz de Dios... o dejar de identificar. Identificar, eso iba a retomar el tema. ¿Cómo podemos identificar cuando Dios es que está hablando? O identificar la voz de Dios. Cuando perdemos eso. Cuando perdemos eso, entonces vamos a escuchar a la serpiente. Aleluya, Dios. Escuchamos a la serpiente y va a venir con medias verdades. Porque Satanás conoce verdades, conoce intimidades, pero también conoce Biblia. Así es. De ahí vienen las herejías, vienen las falsas doctrinas, vienen el descarriamiento, o vienen gente que le cogen odio a la iglesia, le cogen odio al cuerpo pastoral, a los líderes. También existe mal manejo, tú sabes, a veces de algunos pastores que no nos preparamos bien, pero hay un riesgo grande cuando la persona no escucha la voz de Dios, creyendo que alguien perdió la visión, pero el que ha perdido la dirección es él. Entonces ya yo no estoy ya a ese nivel de esa iglesia, ya no me gustan esos mensajes, yo quiero donde me prediquen otra cosa. Y hay doctrina, hay movimientos, corrientes de doctrina erróneas que están haciendo mucho daño. Mucho. Entonces hay un riesgo terrible porque se mete la herejía, se mete la apostasía, se mete el libertinaje, el pecado,
De ahí se han salido muchas religiones extrañas. Se meten muchas cosas porque ya no estamos yendo, ya no queremos oír la voz de Dios, no queremos oír la palabra de Dios. Creo que eso nos lleva hasta la perdición. Pastor, ¿qué herramientas necesita el creyente para lograr identificar que Dios es quien le habla? Herramientas en sí, yo lo que creo que debe de haber una intimidad. Amén. Una intimidad, tú conocer a tu Dios, porque Dios nos conoce a nosotros y nosotros debemos de conocer a nuestro pastor. Mencionaba la cita bíblica de Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y hay una ilustración muy linda que cuando en Israel el oficio de pastorear ovejas es muy común y se reunían muchos pastores con distintos rebaños y se reunían donde había donde había agua, y luego que las ovejas se saciaban, entonces cada pastor se colocaba a cierta distancia y le hacía un llamado especial y las ovejas se dirigían directamente hacia su pastor. Entonces cada oveja se tenía que dirigir hacia su pastor. Entonces eso es lo que nosotros, herramienta, intimidad con nuestro Dios. Así es. Intimidad, mientras más lo buscamos, más conocemos de Él. Entonces identificar, porque habrán otros pastores, y cuando tú estás confundido, el enemigo juega con eso. Cuando alguien está confundido, escucha, y lo malo es, mi madre, la pastora Francisca Suero, decía, te va a dar un choque de sazones. Cuando gente iba de iglesia en iglesia, escuchando mensaje aquí, mensaje allá. Y en verdad eso da choque de sazones. Sí. Eso da choque de, no quizás de sazones para parafrasear, pero da choque de doctrina. Así es. Wow. Porque cada pastor con su oveja. Claro, le está dando un alimento que tiene que ser el mismo alimento, debería de ser el mismo alimento espiritual, pero muchas veces le agregan otras cosas, otros ingredientes. Otra sopita, más picante, más cositas. Sí, lo que pasa es que, mire, en el pastorado hay lugares donde tú tienes a tus ovejas que la grama es buena, es fácil de comer. El pasto. El pasto. Entonces, cuando tú tienes tus ovejas ahí y llega una oveja que lo que está acostumbrada a comer un pasto casi seco, va a llegar y no se va a encontrar en su ambiente. Claro, no está en su hábitat. No está su hábitat. Entonces, así mismo los pastores doctrinan a sus iglesias en base a lo que... A la necesidad. A la necesidad que tiene la iglesia, a la necesidad que tienen sus ovejas. Entonces, cuando esa persona toma la decisión de andar brincando de aquí para allá y de allá para acá, va a encontrar un choque de doctrina, como decía el pastor. Y entendemos que los pastores también cometemos ciertos errores, pero es un proceso de formación. Es un proceso de formación y el que tenga propósito va a respetar a ese hombre, a esa mujer. No, que cuando es muy joven, no sabe predicar. Pero cuando es muy mayor, no, que ya está desfasado. Ya está desfasado, ya se duerme. Esa visión es antigua. Cuando viste bien, es muy chabacano. Cuando viste un poquito de cuidado, no se cuida bien. Entonces, habrán siempre muchas cosas, pero mis ovejas oyen mi voz. Si no te oyen, tú no eres oveja de él. O él no es tu oveja y tú no eres su pastor. Lamentablemente, y los pastores tenemos que estar claros en eso. Gente que no te quieran obedecer no son ovejas, son cabritas, para no decir otra palabra, son cabritas saltando. Ay, Dios mío. Aunque hay muchas ilustraciones con las ovejas, si hay una oveja que salta mucho, escuché una ilustración que el pastor la amarra con otra oveja. Sí. Y otra cosa más drástica, si salta mucho le rompe una pata. Ay, Dios mío. O sea, el pastor tiene la capacidad de sentar a alguien que no esté haciendo lo que debe de hacer, o que esté desalborotando, no sé si esa palabra es correcta, que esté alborotando, gracias, amado, que esté alborotando el rebaño, el redil, porque hay gente que alborotan el redil. Haciendo sindicato en la iglesia. Sí, haciendo huelga,
y nunca apoyan la visión del pastor. Porque no es que usted no puede difiera, pero con altura. Con respeto. Con respeto. Pero hay gente que andan de casa en casa, no, que el pastor quiere hacer tal cosa, vamos a boicotearlo. Pero vemos la grandeza del Señor, ¿verdad? Y el amor que ha delegado en los pastores, que aún el pastor teniendo que perniquebrar esa oveja, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? El pastor se encarga, aún de hacer lo que hace, de curarla, de vendarla, aún en medio de ese proceso, para que esa ovejita se ponga a pensar, se ponga a analizar y vuelva otra vez a ser una oveja obediente. Sí, porque es un trabajo de enseñanza. Exacto. Es un trabajo de enseñanza, aunque a veces duele, Claro. pero es un trabajo de enseñanza y son métodos que utilizan los pastores, y mi respeto para los pastores, ellos son... Miren, hace algunos 15 años, en las iglesias, el pastor tomaba las decisiones y la iglesia decía amén. Cuando usted va al hospital, usted se adapta al sistema que hay en el hospital. Usted no va a decir, háganme los análisis, porque yo me siento esto, háganme una placa. No, usted se adapta al sistema. Y a veces queremos, en iglesias pequeñas, en iglesias de membresía de 40 hermanos, un ejemplo, queremos como imponer leyes, pero llegamos a una congregación donde hay algunos 100 hermanos y nosotros llegamos y obligatoriamente tenemos que adaptarnos al sistema. Entonces, si usted no puede ser ayuda para un mejoramiento del sistema de una iglesia pequeña, no sea un enemigo de la iglesia, o no sea, ¿cómo te digo? Esta persona que en vez de estar en pro, están en contra, exactamente, enfrentando a la iglesia, eso no se puede, creo que no. Mira, nosotros tenemos influencia de nuestros padres, que son pastores, y mi papá decía, a veces uno está librando la oveja del lobo, pero a veces a la oveja le gusta ir donde está el lobo. Ay, Dios. y nos ha pasado. Ahora bien, usted tiene que identificar la voz de Dios a través de su pastor. Si usted no obedece a su pastor, ¿qué ve? ¿Va a obedecer a Dios que no ve? Dios mío. O a veces buscamos un versículo bíblico que apoye mi situación. Y a veces abrimos varias versiones, un diccionario, para rebuscar ese versículo bíblico que apoye mi situación. Vamos a escuchar primeramente a nuestro pastor. Primero la palabra de Dios, siempre y cuando el pastor hable conforme a la palabra de Dios. Y estoy seguro que estaremos identificando la voz de Dios para nuestras vidas. Pastor, nos gustaría saber si usted ha tenido alguna experiencia, la cual usted nos pueda contar, de que usted haya escuchado a Dios, o Dios haya hablado con usted, o Dios le haya contado algo. Una experiencia, porque quizás usted haya tenido mucha, no sé su vida espiritual, pero si le place contarnos alguna de sus experiencias que quizás haya tenido con Dios. Dios me habla como le habla quizá mucho, y no es bueno dirigir la iglesia por sueños, pero Dios me habla por sueños. Lo que pasa es que cuando tú estás durmiendo, yo me he visto predicando en sueños, Dios me ha dado temas de mensaje en sueños, y Dios me habla por sueños, pero también me habla a través del profeta, a través de la palabra, a través de mensaje. Como a veces le hemos tirado tan duro a los profetas, sí hay profetas que me han dado palabras proféticas certeras. Vino un profeta hace un par de meses y me habló, me dijo, te van a botar del trabajo. Tremenda profecía. La profecía era compleja, porque venía de dos cosas, pero la primera parte así mismo se cumplió, y yo me reí como Sara. porque yo analizaba, yo en ese trabajo tenía muchos años, y según yo estaba haciendo un trabajo encomiable, y yo miraba a los otros y yo dije, bueno, pero si me van a votar a mí, van a votar a este que hace menos que yo. Pero cuando son los planes de Dios, los planes proféticos, se cumplen, y a los par de meses así mismo pasó. Y sí, Dios habla a través de profetas, todavía hay voz de Dios en la tierra, todavía el ministerio profético está vigente, y creo que Dios habla, claro que sí.
Amén. Pastor, ya para culminar, ¿verdad?, esta entrevista, si tiene alguna otra observación que considere que es importante, ¿verdad?, para los radios escucha y televidentes también, este es el momento para dirigirse a nuestra amada audiencia en este día. Gloria al Señor. Para los que no tienen pastor, un consejo pastoral. Gloria a Jesús. Lo más, para continuar, para terminar esta preciosa entrevista, agradezco esta oportunidad que nos brindan. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, gloria al Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Jesús. Ahora mismo estamos en la era de la gracia, en la dimensión de la gracia, la dimensión del Espíritu. Tenemos una generación con mucho conocimiento. Todos estos conocimientos están en nuestra mano a través de, mira, aquí yo tengo la Biblia, tengo un diccionario en hebreo, tengo todo. Pero que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podemos tener palabra, podemos utilizar la palabra, pero si leemos la palabra como un periódico de ayer, debe de haber revelación. Debe de haber que el Espíritu sea el que revele. El que tenga oído, o como dice el Shema Israel, escucha. Aleluya. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor. El Espíritu dice a la iglesia. Aquí el Espíritu no está con E minúscula, sino con E mayúscula. O sea, se refiere al Espíritu de Dios. Está vigente. Dios está en medio de su pueblo. Y esta palabra de Apocalipsis es porque hay gente que no está escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si nos consideramos parte de la iglesia, y quizás tú no tengas esa relación con Dios, y por eso no quiero juzgar a nadie que esté buscando palabra profética. Si vas a buscar palabra profética, que haya un antes y un después que Dios te dé esa palabra. Así es. Después que tú recibas ese rema de parte de Dios, que haya un antes y un después. No te acostumbres solamente a buscar palabra profética. Conviértete tú en el profeta de tu casa. Conviértete en el profeta de tu familia. Conviértete en el profeta de tu barrio, de tu lugar de trabajo. Así que el que tenga oído, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, escuche lo que el Espíritu dice. Amén. Amén. Para nosotros ha sido un placer, Pastor Ezequiel Araujo, muchísimas gracias. Rosy, ha sido totalmente un placer. Mi gente, esto es Host de TV. Antes de despedir, y todo muy bien esa despedida, quisiera reconocer en público al pastor. Wow. Y tenemos un presente para él. Ay, ay, ay. Ya que estamos, señores, estamos en invierno, ¿verdad? Pastor, mire, ese abrigo es de aquí del canal. Tiene ahí el Coro de la Justicia. Es un equipo de personas que trabajan con nosotros, cristianos. Y creo que será un honor para nosotros que usted lleve ese abrigo. Dios le bendiga mucho. Amén. Y como dijo Junior, esto es Host de TV. Escucha.